En Impacto Informativo, el diálogo con nuestros invitados. 7 de la mañana con 23 minutos, seguimos en el plano electoral. En esta vez vamos a analizar esta pugna entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Para ello hemos convocado y le agradecemos por la receptividad al doctor Mauricio Alarcón, el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, vocero autorizado de estas temáticas. Mauricio Alarcón, Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, hace apenas 2 días, cuando ya estalló el conflicto, decía que no puede cambiarse la fecha de las elecciones, y eso es un poco lo que acarrea esta pugna entre las dos entidades. No obstante, el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, señala la posibilidad de que sí se puede mover la fecha de las elecciones 1 o 2 semanas. Hasta ahí, ¿cómo procesas, Mauricio Alarcón, lo que está sucediendo? Buenos días. Buen día, Edgar, y un saludo a nuestra audiencia. No es nuevo esto de discutir sobre el cambio en la fecha de las elecciones. Recordarás tú que el que estamos viviendo actualmente ya es el segundo calendario electoral. Las elecciones habían inicialmente sido previstas para el 28 de febrero. Pero ya se hizo una convocatoria, ya hay un proceso electoral en marcha. Y así, la fecha del 7 de febrero, para la primera vuelta, y la fecha del 11 de abril para la segunda vuelta son inamovibles. Incluso, en línea con lo mencionado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, cabe mencionar que no solo que hay una fecha fija en la Constitución, la de instalación de la nueva Asamblea y posesión del nuevo presidente, sino que en el Código de la Democracia está establecido que se puede declarar la nulidad de las votaciones si se realizan en un día y hora distintos al señalado en la convocatoria. Así se reúna el Pleno del Consejo Nacional Electoral y por razones supervinientes tenga que hacer este cambio, será nulo. Es lo que dice la ley, Edgar, y en este caso, como tú bien sabes, en un Estado de Derecho debemos depender de lo que dicen las normas y no de criterios subjetivos o que respondan a intereses particulares de una persona o de una organización política. ¿El Consejo Nacional Electoral puede interpretar esas normas? Esta norma es clara, no hay ningún vacío ni ninguna ambigüedad que pueda prestarse a interpretación. Así es que es mejor dejar las cosas como están, pausar por un momento esta pugna que lo que busca es, ya en definitiva al parecer, la destitución de miembros del CNE, la destitución de miembros del Contencioso Electoral, y por un momento enfocarnos en llegar al 7 de febrero de la mejor manera. Ya si después quieren llevar a cabo incluso duelos en parques públicos, problema de ellos, pero que al momento al menos nos den tranquilidad a los ecuatorianos de tener un proceso electoral libre, justo y transparente. Bueno, hasta el propio presidente Lenín Moreno ha señalado la necesidad de que dialoguen ambos componentes de la función electoral. No sé si esto sea posible, ya los fuegos están cruzados, las amenazas se han dado de parte y parte. El Tribunal Contencioso Electoral amenaza con destituir a los miembros del Consejo Electoral, los amenaza con multas, con prisión. Ayer los vocales Pita y Verdesoto, con un abogado, han demandado a los vocales del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, pese, ¿no es cierto?, al buen criterio que tú estás esgrimiendo, más bien lo que se está dando es una profundización del conflicto. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a mayor pérdida de confianza ciudadana, a mayor pérdida de legitimidad de las autoridades y a una incertidumbre respecto al proceso electoral. Estamos a 12 días del arranque de la campaña. El 31 de diciembre inicia la campaña electoral. Y ni siquiera podemos decir con certeza, miren, estos son los candidatos presidenciales y ya se están imprimiendo las papeletas. Eso es impresentable. Si lo que se busca en un proceso electoral es dar seguridad jurídica, no solo a los candidatos en específico, sino al país en general, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué intereses hay detrás al generar esta inestabilidad? La salida que encontró el CNE, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es jurídica. Pero ni siquiera le han presentado esa acción de conflicto de competencias a la Corte Constitucional. Entonces todo pasa por ser un saludo a la bandera. Y del otro lado,
como bien lo has dicho, amenazas de destitución, procesos que han presentado los sujetos políticos que se sienten ofendidos o afectados por lo resuelto por el CNE, y estamos perdiendo de vista, Edgar, asuntos muy importantes y de fondo que deberíamos discutir con el país. Como por ejemplo las organizaciones políticas que debían ser eliminadas a criterio del Contralor. Muy cagado está el Contralor. No ha dicho absolutamente nada sobre la decisión que tomó, incluso amenazando a los miembros del Consejo Nacional Electoral, y que es corresponsable de lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Tampoco hemos escuchado nada en el sentido de que el partido que ocasiona o movimiento que ocasiona este caos, Justicia Social, continúa siendo dirigido por una persona que aparece en la sentencia del caso Sobornos, esposo de una de las personas que ha sido sentenciada en el famoso caso. A eso iba mi siguiente pregunta, doctor Alarcón. Justicia Social, partido de Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez. No sabemos pues qué aceptación tenga en el país, pero bien difícil que se ponga a la altura de otro tipo de partidos como el Partido Social Cristiano o la Izquierda Democrática, partidos que tienen algunas décadas. ¿Vale la pena que por justicia social se dé todo este marasmo? Incluso el propio Álvaro Noboa, que durante algunas semanas en lo que va de este 2020, dijo que ya no iba a participar en las elecciones. Él, vale la pena, ¿no? Cabe la interpretación de que él sea el causante de las cosas. ¿Vale la pena que Álvaro Noboa haya producido este marasmo, este problema, esta crisis? No sé, Edgar, si valga o no valga la pena, porque no podría yo mencionar si efectivamente hay o no derechos de participación o capricho de ciertas personas en participar. Yo lo que creo que vale la pena en este momento es discutir respecto a la existencia de partidos y movimientos de garaje que se rentan y se venden. Justicia Social es un partido de garaje. Pero por favor, si tenemos hasta conflicto entre las dirigencias que en teoría están legalmente en vigencia, que reclaman que ahora, porque le han vendido el partido a Álvaro Noboa, quiere removerlas y poner sus ex dirigentes de su organización política. Claro, ¿quién habla sobre eso, Edgar? ¿Quién menciona sobre el hecho de que el mismo señor Salazar fue al Consejo Nacional Electoral a presentar el reemplazo a la candidatura de Fabricio Correa? Que no era Álvaro Noboa, que era el señor Carlos Casanelo, que iba en binomio con una colega de su esposa en la Corte Constitucional, la señora María Segura. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque ilegal es presentar un tercer binomio por parte de una organización política. Eso no consta en el Código de la Democracia. Bueno, Mauricio, lo que tú estás señalando es que sí hubo democracia interna en Justicia Social. ¿Por qué entonces darle un tiempo extra? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no los otros? Ahorita se podrían quejar todos los partidos, todos los movimientos, incluso hasta el propio Rafael Correa en Centro Democrático podría decir, ¿y a mí por qué no me dieron esa oportunidad? Y un detalle adicional, Edgar. Lo que señala la resolución del CNE del día lunes, en su artículo 3, es muy claro. En un proceso electoral hay etapas que giran en torno a un principio, el de preclusión. Estas etapas se abren y se cierran, y son concatenadas, son sucesivas. Mientras una etapa no se cierre, no se puede abrir otra. Y una etapa dentro del calendario electoral, que es la inscripción de candidaturas, solo se pudo abrir una vez cumplidos los procesos democráticos internos y una vez producida la aceptación personalísima en su momento de las candidaturas. Y esas etapas ya se cerraron. La inscripción de candidaturas se cerró el 7 de octubre de 2020. Intentar inscribir candidatos por fuera de ese tiempo y el Tribunal Contencioso Electoral intentar forzar la reapertura de etapas que ya han sido cerradas no es constitucional, por favor, y en eso sí le voy a dar yo la razón al Consejo Nacional Electoral. No obstante, por vacíos y por errores que se encuentran en el Código de la Democracia, tú has visto que se presentan acciones y recursos sin fin.
un giro infinito, siguen presentando, incluso tú has visto, hace pocas horas el Tribunal Contencioso Electoral ha tenido que pronunciarse respecto de un nuevo recurso presentado por actores que ya habían sido desechados por parte del Contencioso Electoral, el señor Arboleda y el señor Freire. Y el Tribunal Contencioso Electoral no tiene sino que aceptar el recurso, analizarlo y después decir no, se desecha por falta de legitimación activa. ¿Cuántos días se han perdido? 3. Y así podríamos seguir. Entonces esos vacíos no pueden ser aprovechados ni abusados por sujetos políticos inescrupulosos que evidentemente quieren torpedear el proceso electoral. Dejen que las elecciones se den en el estado en el que están. Dennos algo de seguridad a quienes tenemos el derecho a elegir. Te pregunto lo siguiente, Mauricio, supongo que no tengo conocimiento alguno de la ciencia política. ¿Podría en este momento el Consejo Nacional Electoral decir, ok, hasta aquí llegamos, con todo lo que tenemos, con todas las candidaturas que tenemos en este momento, mando estas papeletas al Instituto Geográfico Militar? ¿Es legal eso? Y tienen que hacerlo. Ya no es un asunto solo si es legal o no, tienen que hacerlo por una razón. O sea, recoger la candidatura de Andrés Arauz y hasta aquí llegamos, ya Álvaro Noboa fuera. ¿Se puede hacer eso? La candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal está en firme desde hace varios días, por favor. El último recurso, como digo, fue un recurso irresponsable e inescrupuloso por fuera de la ley que ya ha sido desechado. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral tiene que llevar a cabo ciertas acciones ya? Porque para llegar al 7 de febrero tienen que haberse cumplido etapas previas, no solo la impresión de papeletas, sino el armado de kits electorales y la distribución de esos kits, no solo dentro del país, sino también fuera de él. Las condiciones actuales de pandemia, Edgar, han generado requisitos mucho más difíciles de cumplir para proceder a la desaduanización de ciertas cosas en otros países, lo que puede tomar más tiempo. Los kits electorales no pueden llegar al exterior con las justas, tienen que llegar con el tiempo suficiente para permitir que el proceso electoral se realice el 7 de febrero. Ya te he mencionado el artículo del Código de la Democracia que dice que se declarará la nulidad de las votaciones si se realizan en un día y hora distintos. ¿Queremos acaso anular elecciones en el exterior? Eso es irresponsable, así es que las papeletas tienen que imprimirse ya. Las papeletas tienen que empezar urgentemente a tomar forma para llegar a formar parte de los kits electorales y para llegar a ser distribuidas a tiempo. Los ecuatorianos queremos elegir el 7 de febrero y punto. Bueno, en el Consejo Nacional Electoral se señala que están puliendo el documento que se enviará a la Corte Constitucional. Pero todos en el Ecuador hemos visto cuánto se demora la Corte Constitucional en cada uno de las formulaciones y las consultas que se les hace. Si es que eso sucede, tenemos otro cuestionamiento u otro agravante al 7 de febrero, pues, a la posibilidad de que el 7 de febrero sea la fecha de las elecciones. Pero no nos olvidemos, Oscar, y en este sentido, Edgar, tenemos que tener muy claro que lo que se lleva a cabo ante la Corte Constitucional es una acción de conflicto de competencias. Por último, si la Corte Constitucional recibiera esa acción y dijera que por su trascendencia ante el país va a darle prioridad y va a ejecutar todo el trámite de la manera más rápida posible, lo que va a resolver es quién tiene la competencia. No va a resolver si una candidatura va o no va. Pero imagínate que diga imagínate que le dé la razón al Tribunal Contencioso Electoral. Ahí sí estamos hablando de trasladar la fecha de las elecciones. No, porque aún así, Edgar, tendría que regresar el tema al contencioso electoral y sobre la resolución del CNE podrían presentarse recursos. Así es que en ese sentido lo que estamos haciendo es simplemente ganando tiempo. La presentación de esta acción de conflicto de competencias, lo que le da al CNE es tiempo para justificar la necesidad de llevar a cabo la impresión de papeletas sin un candidato que pugna por entrar por fuera del tiempo y por fuera de la norma. Un tema que tiene vigencia en estas horas es el decurso del trámite en el contencioso electoral para la destitución de los vocales. Este es un ejercicio respaldado por la legalidad
en el medio del proceso electoral, ¿se puede destituir a los vocales del Consejo Nacional Electoral? ¿Puede hacer esto el contencioso? En este país, y tú lo sabes mejor que nadie, Edgar, todo es posible. Más allá de la legalidad y más allá de la pertinencia o no de hacerlo, el señor Salazar ha presentado una acción ante el Tribunal Contencioso Electoral pidiendo la destitución de 4 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral por la resolución adoptada el pasado lunes. En ese punto, además, ya, y ojo con esto, quien admite a trámite la denuncia y quien cita a comparecer a los 4 miembros del CNE es el juez del contencioso electoral que afirmó tener pruebas de una negociación política externa. Bueno, esas son palabras mayores, ¿no? Esas son unas acusaciones bien duras. Y acusó, y que yo sepa, no ha iniciado acciones ante la justicia ni ha presentado pruebas. Pero dime tú, ¿no está ahí frente a razón suficiente para excusarse de conocer la causa? Una persona que ya está predispuesta, una persona que ya tiene en teoría animadversión contra esos miembros del CNE, ¿va a conocer la causa de Jimmy Salazar? O sea, estamos en un juego, en una burla al país, tratando de torpedear el proceso electoral, no sé con qué fines. Las autoridades no están actuando de manera responsable, Edgar, y no podemos nosotros caer en este juego. La comparecencia además está prevista para el 26 de diciembre. El 26 de diciembre, 5 días antes, 4 días antes del inicio de la campaña electoral, ¿va a destituir el contencioso electoral a los miembros del CNE cuando arranque formalmente la campaña? ¿De qué estamos hablando? O sea, no estamos tomando estos temas. Me refiero obviamente a quienes son los protagonistas de los hechos, con la debida seriedad y con la debida responsabilidad. Y eso puede afectar seriamente al país. En este momento, ojos de otros países están poniendo atención a lo que ocurre. Cuidado y terminamos con un proceso electoral no solo deslegitimado, sino con elecciones cuyos resultados no son reconocidos por la comunidad internacional, lo cual sería gravísimo. Tú conoces a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conoces sus procedimientos, conoces a la gente que compone la comisión. Ellos están preguntando qué es lo que sucede con Álvaro Noboa. Bueno, el señor Noboa, a través de un abogado extranjero, ha presentado acciones, según lo hemos conocido a través de un comunicado, no solo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso también tomará su tiempo. Y efectivamente lo que podría resolver la Comisión Interamericana es un caso de violación de derechos humanos que lo terminemos pagando todos los ecuatorianos. Pero tampoco pensemos que si la Comisión o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronuncia en estos días, el señor Noboa va a aparecer en la papeleta. Nuevamente eso es iluso. Así es que esas acciones lo único que van a hacer es en el tiempo darle la razón a uno o a otro sector o quedarán en el olvido. Antecedentes en el sistema interamericano de asuntos relacionados con participación electoral los hay, indiscutiblemente. El que marca la pauta es el caso Castañeda Guzmán versus México. Tú debes ubicarlo bien a Jorge Castañeda Guzmán, un político mexicano que intentó participar en sus elecciones presidenciales a manera de independiente, y pues hubo ahí todo un problema de que no se le permitió y se bloqueó su participación en el proceso electoral. Bueno, es que ahí hablamos de la dictadura de un partido durante 100 años, ¿no? Y tú lo sabes, y las condiciones son distintas, pero como digo, antecedentes de casos relacionados con participación política electoral en el sistema interamericano los hay. Pero tú sabes también perfectamente que no es un asunto que se resuelve de la noche a la mañana, sino que toma años. El proceso electoral está como está, y mi llamado, a través tuyo, Edgar, y de este medio, es a que los miembros del CNI, del contencioso electoral, por un momento depongan las armas. Piensen en el país, actúen con responsabilidad, y como he dicho, permitan que lleguemos los ecuatorianos a elegir con las mejores condiciones posibles el día 7 de febrero. Después de ellos, si quieren, así como lo he mencionado, que vayan a batirse a duelo en un parque. Nos tiene sin cuidado.
pero que dejen que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera posible. No se dejen ganar por el ego, no se dejen ganar por su vanidad. Piensen un poco en el país, piensen un poco en la necesidad de dar una nueva asamblea y de dar un nuevo presidente a un país cuyas autoridades actuales no tienen legitimidad, no tienen credibilidad, y en este momento simplemente es urgente el recambio. Gracias, Mauricio Alarcón, por ese sensato llamado. Gracias por estas puntualizaciones. Muchas gracias, Edgar, siempre un gusto. 7 de la mañana con 43 minutos, volvemos luego de la pausa.